Pasamos, amados hermanos, el Señor los bendiga grande y poderosamente en este día hermoso y maravilloso. Les habla su hermana en Cristo, Liliana Martínez, desde este bello país, Colombia. Y bueno, amados hermanos, continuamos con estos temas preciosos, estos temas que nos han edificado muchísimo. Y continuamos con el eslogan: vivan testificando con amor todo lo que os enseñé. Y con un subtema: oración y ayuno. Y el tema de hoy es un tema precioso, un tema para poder reflexionar en nuestra vida, donde nos explica un poco más de cómo debemos orar. Y el tema se titula Oren en secreto. Y para este tema hay un texto base que lo vemos en Mateo en el capítulo 6, en el verso 6, y dice: Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amados hermanos, el objetivo para este tema es explicar la importancia y el resultado de la oración acompañada de la humanidad y la discreción. Hermanos, la oración, la batalla en el lugar secreto. Por eso volvemos a rectificar lo que dice el texto base. Tú, cuando ores, entra en tu aposento y a puerta cerrada ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amados hermanos, atentos a esto. Jesús no dijo: sueña con tu Padre que está en lo secreto, sino ora a tu Padre. La oración es un esfuerzo de la voluntad. Después de entrar en nuestro lugar secreto y cerrar la puerta, orar se hace difícil. ¿Por qué se hace difícil, hermanos? Se nos hace difícil concentrarnos y poner los pensamientos en orden. Tenemos la tendencia a divagar. La gran batalla en la oración privada es vencer el problema de nuestros pensamientos ociosos y errantes. Hemos de aprender a disciplinar nuestras mentes y concentrarnos en la oración de la voluntad y deliberada, ¿verdad? Hermanos, escogemos un lugar especial para la oración. Pero cuando llegamos allí, comienza esta plaga de pensamientos errantes y empezamos a pensar: tengo que hacer esto y aquello, tengo que acabar con esto, tengo que irme, tengo que pagar alguna deuda, etc. Hermanos, Jesús nos dice que debemos cerrar la puerta. Tener una quietud secreta delante de Él significa cerrar deliberadamente la puerta de nuestras emociones para recordarlo únicamente a Él. Dios está en el secreto y nos observa desde el lugar secreto. No nos ve como nos ven los demás, sino como nos vemos nosotros mismos. Hermanos, cuando vivimos verdaderamente en el lugar secreto, se nos hace imposible dudar de Dios. Nuestra seguridad con respecto a Él se afirma por encima de cualquier otra persona o cualquier otra cosa. Entra en Él, en el lugar secreto, y verás que Dios tenía razón en todo momento. En medio de tus circunstancias, adquiere el hábito de tratar con Dios acerca de todo, a no ser que aprendas a abrir la puerta de tu vida por completo y a dejar que Dios entre desde el despertar de cada nuevo día hasta el momento de que termine su día. Hermano, si estás trabajando en el nivel falso durante todo el día, ¿cuál es el nivel falso? Que solamente nos acordamos de Dios cuando sucede algo inesperado. Y no lo ponemos a Él en primer lugar por todo, ni le damos gracias a Él por todo, sino solamente cuando nos conviene, ¿verdad? Pero si abres de par en par la puerta de tu vida y oras a tu Padre que está en lo secreto, todo el público en tu vida quedará marcado con la pronta permanencia de la presencia de Dios. Hermanos, en Jeremías en el capítulo 23, en el verso 18 nos describe y nos hace preguntas. Dice: ¿por qué?
y pregunta, ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? Vuelve y pregunta, ¿quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Luego en el versículo 21 dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas a ellos profetizaban. En el capítulo 22 dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Hermanos, aquí vemos algunos puntos. ¿Por qué debemos de orar a solas? El primer punto es para eliminar motivos incorrectos. En este pasaje Jesús nos da el retrato del tiempo. Habían personas que solo oraban en las sinagogas o en las calles, en esas calles públicas. Su motivo de orar en estos lugares públicos era solo recibir reconocimiento personal. Jesús nos advierte revisar el motivo de nuestra oración. Él nos dirige a orar a solas porque esto nos ayuda a eliminar el deseo de atraer atención a otros y de otros y para nosotros. El estar a solas con Dios nos ayuda a buscar el favor de Dios y no el de los hombres. El segundo punto es para ser más sinceros con nosotros mismos delante de Dios. Hay una regla humana universal, el cual indica que actuamos de forma diferente cuando estamos bajo la observación de los demás. Es como un instinto natural el hacer un show, cuando tenemos los ojos de otros puestos sobre nosotros, ¿verdad? Pero Jesús nos sugiere orar en secreto, porque esto nos ayuda a ser más genuinos con Él. El saber que solo Dios escucha mi oración y ve mi condición al orar debe darnos paz y libertad. Ante nuestro Padre podemos venir tal como somos, sin máscara y con mucha sinceridad. El tercer punto es reconocer la grandeza de Dios. Al orar en secreto nos proporciona un lugar sin distracciones, un lugar donde mi oración no es escuchada por otros, sino solamente por Él. Al orar en secreto reconocemos que Dios está en todo lugar. En el secreto podemos recordar que es el Señor el que tiene todo bajo su control. Esta práctica nos recuerda que está presente en el lugar más pequeño y remoto del mundo. Al orar en secreto podemos reconocer nuestra dependencia de Él para todo. Las palabras sobre orar en secreto y por qué orar en secreto, ¿sabes? Amados hermanos, ¿ustedes han visto la película Cuarto de Guerra? Nos da una lección muy hermosa sobre la oración. Si no la has visto, hermanos, te la recomiendo. Y toma lo bueno y desecha lo malo. Porque ya nosotros estamos tomando alimento sólido, aún no tomamos leche. Entonces siempre hay que tomar lo bueno y desechar lo malo de cualquier cosa. En esta película se ve una mujer que oraba en un closet muy pequeño. Y aunque un closet de oración es buena idea, lo más importante es estar a solas con Dios cuando oramos. En este lugar puede ser un cuarto simple, un hotel, un hospital, un coche o simplemente en tu ruta al caminar al aire libre, cuando vas a tu trabajo, cuando vas a cualquier lado. Crea tiempos donde eliminas otras cosas, otra voz y permite que solamente la voz de Dios entre en tu espacio. Hermano, te invito a practicar tiempos de oración en secreto todos los días. Mi deseo es que Dios te muestre lugares secretos donde puedas aprovechar estar a solas con Él, donde no haya ningún pensamiento que no sea Él, como si fuera tu mejor amigo. De hecho, tiene que ser tu mejor amigo, donde tú le puedas contar cada detalle de tu vida, cada detalle de tu diario vivir. Hermanos, no te canses de luchar, no te canses de orar, no te canses de creer, no te canses de clamar. Cada día una lucha es diferente, cada día tu fe crece y con cada batalla librada te haces más fuerte.
¿No te has dado cuenta? Si conoce tu fuerza, porque Él conoce tu fuerza, Dios conoce tu fuerza, tú eres más fuerte de lo que pensabas. Y en medio de cualquier tormenta, de cualquier leve y momentánea tribulación, te hace invencible, porque el Todopoderoso está contigo. No te canses, no te detengas, no permitas que el enemigo tome ventaja sobre ti. Muchas veces hemos permitido que nuestras emociones gobiernen, pero desde hoy ora en tu aposento. Ahora lleva todo cautivo, todo pensamiento y toda emoción a la obediencia de Cristo Jesús, hermano. Hermano, aquí vemos otro punto sobre la oración y debemos estar atentos a lo que dice. Jesucristo condena aquí a aquellos que oran de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para que las gentes lo vean. Esto es una clara referencia a los fariseos, los cuales hacían todas las cosas para que los demás lo vean. Y es por eso que eran considerados, ¿qué? Hipócritas. Personas que actúan, que usan máscaras, que son ellos mismos, que no son sinceros. Jesús no está condenando. Aquí dice, escuchar bien, Jesús no está condenando aquí el orar públicamente o de pie. Por eso se ve a través de las Escrituras. Ejemplo, Salomón ora públicamente y de pie delante de la presencia de Dios. Lo vemos en 2 de Crónicas en el capítulo 6. También lo vemos en Nehemías. El pueblo oraba públicamente de pie y confesaron sus pecados. Lo vemos en Nehemías en el capítulo 9, hermanos. Deseo que tomen sus Biblias y que busquen los capítulos y los lean. Y sigue diciendo, luego se volvió hacia toda la congregación de Israel que estaba allí de pie y la bendijo. Cuando Salomón había hecho un estrado cuadrado de bronce de media poco más de 2 metros de lado y casi 1,5 metros de alto, lo había puesto en medio del atrio, se subió a se arrodilló delante de toda la congregación de Israel y con los brazos extendidos al cielo dijo. Para entonces los israelitas ya se habían apartado de los hijos de los extranjeros. Puestos de pie, los israelitas confesaron sus pecados y las de sus padres, y así de pie durante 3 horas escucharon la palabra del Señor, la ley del Señor. Y durante las siguientes 3 horas el pueblo confesó sus pecados y adoró al Señor. Podemos ver que el pueblo oró públicamente y de pie. Por tanto, ¿qué es realmente lo que Dios condena en estos pasajes? Jesús estaba condenando el exhibicionismo hipócrita de los fariseos y la actitud de piedad que ellos querían mostrar a las personas para que pensaran que eran muy espirituales. Un ejemplo de esto lo podemos ver en la parábola que Jesús contó sobre las 2 personas que van al templo a orar, el cual uno era fariseo y el otro publicano. La actitud de los fariseos siempre era creer que eran más espirituales que los demás, porque ellos hacían más cosas religiosas que los demás. Lo vemos en Lucas en el capítulo 18. La solución para evitar esta exhibición pública es orar de forma privada y en secreto. Con esto Jesús no está diciendo que no debes orar, que nunca debes orar públicamente, pues Él mismo oró en público. Lo vemos en Mateo en el capítulo 14. Y la iglesia practicó reuniones y oraciones públicas. También lo vemos en Hechos en el capítulo 1, entre los versos 24, en el capítulo 3, en el verso 1, en el capítulo 4, en el verso 24. Lo que está diciendo es que si oras en público, tengas cuidado de que la apariencia de piedad frente a otros, lo que más debe destacar en tu oración privada es con el Señor. Si realmente una persona de oración será una persona de oración privada antes que pública. Charles Spurgeon escribió un libro llamado Discurso de Estudiantes, las cuales son unas charlas dadas a pastores que preparaba para el ministerio. Hay un capítulo que se llama Nuestra oración pública, en donde nos advierte 2 cosas importantes. Primero, no intentemos impresionar con retórica
en nuestra oración pública. Que únicamente el Señor sea el objeto de nuestras oraciones. Dice, cuidaos de dirigir de algún modo la vista a los oyentes. Cuidaos de haceros retóricos para agradar a los que escuchan. La oración no debe transformarse en un sermón oblicuo. Hay algo que blasfemo en hacer de piedad un motivo de ostentación. Las oraciones pulidas son, por lo general, malas oraciones en la presencia del Señor de los ejércitos. Cuadra muy mal un pecador hacer gala las plumas de operales de un sermón, con la mirada de ganarse aplausos de los semejantes. Amados hermanos, yo, durante mi vida cristiana he conocido hermanos que sus oraciones públicas son una perfecta exposición retórica, o son una especie de sermón orando, que aunque puede hacerse parecer piadoso, finalmente solo logran atraer la atención sobre sí mismos y no sobre Cristo. Me ha resultado aún más interesante que personas que hacen esto generalmente son quien no tienen una verdadera vida en oración privada. Solamente utilizan la oración pública como un momento para mostrar el reconocimiento y la retórica que tienen. Preguntamos, ¿utilizas tú la oración pública para ello? Preguntamos, ¿cuánto oras? ¿Lo estás haciendo de forma sincera, sin máscara, sin apariencia, sin buscar la aprobación de los demás? ¿Estás interesado en glorificar a Cristo o en que las personas hablen lo bien que tú oras? Debemos hacernos esas preguntas, hermanas. No intentemos ser fervorosos. Si nuestro corazón está frío, evita orar. Si tu corazón está frío delante de Dios, delante de tus hermanos, no ores en público, entra en tu aposento. Seguramente también has conocido hermanos que cuando conocen a otro hermano que son más fervorosos y son más admirados, por ello luego los demás comienzan a imitar su forma de hablar, de orar o de predicar. Una vez conocí a un hermano que hasta imitaba los gestos de otro predicador al punto de no saber distinguir quién es quién. Preguntamos, ¿no es acaso eso alguien mentiroso? ¿No es acaso desconocer que Dios creó un momento íntimo para orar, para predicar? No estoy hablando de la influencia que recibimos de los hermanos. Hablo de la imitación directa que resulta que es una mentira. ¿Así son tus oraciones públicas? ¿Eres tú mismo cuando oras o te pones un disfraz cuando lo haces? La palabra es fuerte, mis hermanos. Nos exhorta, nos edifica. Y eso es lo que debe ser. En el verso 7 nos habla del aposento con la puerta cerrada para orar en secreto a Dios. Este aposento, una habitación, una recámara, era un lugar usado como una bodega para guardar alimentos o cosas de valor. La mayoría de las personas no tenían habitaciones privadas en sus casas y esa habitación era única la que tenía una puerta, ¿verdad? Si ponemos estos términos prácticos, era difícil mantener la privacidad con Dios. En el mundo antiguo, pues las casas no tenían puertas. Vivían muchas personas en ellas y la mayoría del tiempo había ruido por todos lados. En cambio, nosotros tenemos por lo general más habitaciones con puertas, las cuales podemos cerrar cuando queremos pasar tiempo en oración. O en el extremo tenemos un baño para pasar tiempo en oración. Recuerda que en mi casa, donde vivimos, hablo en general, recuerda en tu casa donde vives, ¿te es difícil orar? Sal a algún lado, corre, ve a algún lado, camina y ora, que solamente sea una comunión entre Dios y tú. La gloriosa bendición que la oración privada atrae sobre nosotros, sobre el ministerio, sobre todo lo que se hace es impredictible, es inimitable, que lo mejor se extiende y no se puede explicar. Es un rocío que viene del Señor, una presencia divina, que reconocerlo a Él en ese momento es una unción, es algo poderoso, es algo, hermanos, que yo he experimentado. Es algo
Cuando en mis momentos difíciles, que he tenido muchos, me he postrado y le he dicho: Señor, haz tu voluntad y no la mía. Y he llorado muchas veces, no se imaginan cuántas, en la presencia del Señor. Es tanto así que muchas veces me he quedado dormida. Muchas veces, de tantas veces de hablar con Él, de llorar y de decirle: Señor, no quiero hacer mi voluntad, quiero que tú hagas tu voluntad en mí. Y aún pasando por medio de cualquier leve y momentánea tribulación, respiro y le digo: Señor, tú estás aquí y tú eres el único que me puede sacar de aquí, Señor. Aunque es difícil, porque como decía al inicio, los pensamientos van y vienen, y el enemigo trata y trata y trata de entrar también en ese lugar para distraer nuestra mente. Sí, cuando tenemos deudas, cuando nos falta nuestra salud, cuando nuestra vida emocional flaquea, cuando nuestro trabajo es inestable, muchas cosas, sí. Cuando llevamos muchas cargas seculares y muchas veces sentimos que no podemos. Cuando tenemos ansiedad, cuando viene de repente esas preocupaciones que tú no quieres sino salir corriendo, esconderse, iniciar de nuevo, no volver a saber de nadie, llorar de la nada. Hay momentos muy difíciles en el cual uno no quiere saber de nada, pero es ahí donde debes venir a la presencia de Él, para que Él llene esos vacíos, para que Él pueda sacarte de ese hueco que tú sientes que es profundo y no puedes salir. Solamente Él llena esos espacios y lo he experimentado. Solo Él es donde Él te calma, te da esa medicina de aliento. Es Él donde te da ese nuevo respiro y tú puedes pararte y decir: gracias, Señor, estoy bien de nuevo. Por eso es la importancia, hermanos, de orar en lo secreto. No oremos de forma pagana como lo habla en Mateo en el capítulo 6. Los pueblos paganos siempre han orado también a sus dioses. Eso no es solamente algo en lo antiguo, sino también en la actualidad. Los budistas oran, los musulmanes oran, los católicos romanos oran. Una de las características de todas falsas religiones, ellas tienen oraciones repetitivas. En la época de Jesús, los griegos oraban nombrando cada uno de sus muchos títulos que tenían sus deidades, por lo tanto, eran repetitivos, hermanos. Los profetas tomaron un toro que les dio y los prepararon y luego lo invocaron y le dieron un nombre de Baal. Hermano, yo creo que ustedes han leído todo ello. Ellos gritaban más fuerte mientras hacían cortaduras en su cuerpo con cuchillos, con punzas, con lanzas, hasta que la sangre les bañaba el cuerpo. Hermanos, ofrecer sacrificio y no escuchar solamente la voz de Dios en el silencio. Entra en tu cuarto, en tu aposento, donde tú puedas escuchar la voz de Dios en ese silencio. No hagas sacrificios publicanos. Por eso Dios condena esas oraciones repetitivas como lo hacían los paganos. En cambio, Jesús les dice: en la verdad, cuando nosotros oramos, no lo hacemos porque Dios no sepa lo que vamos a pedir, sino que lo hacemos más bien para depender de Dios. Así que cuando oramos al Señor podemos hacerlo de forma sencilla, simple y directa. Con esto el Señor no condena necesariamente cualquier repetición, sino que las repeticiones que creen que solo es del Señor, las escuchará. También objetarse enérgicamente con constante repetición: Señor, 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 hágame, deme, súpleme.
Muchas oraciones son esas. Señor, bendíceme, Señor, súpleme, Señor, líbrame, Señor. Sí, pero nunca le decimos, Señor, haz tu voluntad y no la mía, Señor. Haz lo que tú quieras hacer con mi vida y no la mía, Señor. En una parte dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Es un gran mandamiento. Y aunque la ley puede ser transgredida inadvertidamente, es una transgresión, un pecado. Es muy grave, por cierto. El nombre del Señor no es un suplemento que debemos echar mano cada vez que podamos y decirle, Señor, por favor, Señor, hazme, Señor, por favor, quítame, Señor. No, Señor, haz tu voluntad, Padre eterno, haz tu voluntad, Señor. Sobre toda cosa guardada, Señor, guarda mi corazón, porque de él mana la vida. Hermanos, las oraciones largas consisten en repeticiones o en explicaciones superficiales que Dios no quiere. O denegan en puras predicaciones de suerte que no hay diferencia entre alguna oración o una predicación. Recordemos que Él no condena las oraciones de pie. Él condena que seamos fariseos hipócritas en una oración. En Mateo, en el capítulo 6, dice, orando en secreto y conforme a la voluntad de Dios. El Señor nos ha enseñado a que debemos orar buscando que nosotros seamos el centro de atención. No, sino que solamente Él sea el centro de atracción. Amados hermanos, todos estos motivos de oración deberían estar en nuestras peticiones de oraciones, pero nuestra condición pecaminosa muchas veces no nos lo permite. No pone en primer lugar a Dios. Generalmente ponemos en primer lugar nuestras necesidades y luego nos enfocamos en lo que Dios exige, ¿verdad? Pero no solo eso, sino que además muchas veces nuestras oraciones contienen hipocresía para ser aceptadas delante de los demás. Contienen palabrería para mostrar lo piadoso que somos, pero Dios puede ver lo hipócrita que somos. Por eso que como egoístas e hipócritas que somos, Cristo vino a este mundo no a salvar a justos, sino pecadores. En la cruz del Calvario clavó nuestros pecados, egoístas y hipócritas. En cada momento que confiamos en su gracia podemos encontrar el perdón de nuestros pecados. Él ha llamado al arrepentimiento. Es para egoístas e hipócritas. Nosotros, ¿te unes a experimentar el gran perdón y la misericordia de Dios durante la oración íntima? Conclusión, hermanos. ¿Tú no sabes lo que quieres? Tú no entiendes ni ves, pero Dios tiene planes para tu vida. Él está hablando a tu corazón. Sus planes son perfectos, son grandes. Nunca conocerás los planes sobrenaturales de Dios para tu vida si primero no renuncias a tus planes naturales, si no entregas lo que Dios tiene. Si no le entregas lo que Dios tienes, Dios no te hará lo que tiene para ti. Si no sueltas tus planes y no te rindes al Dios eterno, Él no podrá escucharte. Hay que soltar. Y cuando decimos soltar, muchas veces se nos hace difícil soltar muchas cosas. Solamente cuando estás dispuesto a hacer lo que Él quiere para tu vida es cuando te revela lo que tiene escondido para ti. No sigas más afanándote por las cosas que se ven. Comienza a mirar las cosas que no se ven. Comienza a buscar de Dios en todo momento, con todo su corazón. Preguntamos, ¿estás dispuesto hoy a renunciar a tus planes? Si estás dispuesto, Dios te mostrará los suyos, que son perfectos, únicos, maravillosos. Si anhelas entrar en los secretos de Dios, haz que tu oración sea escuchada por Él. Así que vamos a orar con una oración corta para que sea Él escuchándonos.
Amados hermanos, ahí donde se encuentran, dispongamos nuestro corazón un momento para darle gracias al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amantísimo y buen Padre Celestial, anhelo conocerte, quiero conocer tus planes y que ellos se hagan realidad en nuestra vida. Renuncio a los míos, Señor, reconozco que hasta hoy he vivido lejos de ti y de tu voluntad. Límpiame, purifícame. Creo en fe que hoy comenzará una nueva vida, una nueva relación contigo. Hoy abro la puerta de mi vida, de mi corazón, de mis pensamientos, aquí en lo secreto, para conocerte y ser más tu amigo, Señor. Para que seas tú el Rey de Reyes y Señor de Señores. Para que seas tú gobernando mi vida, la de mis hijos, la de mi familia, la de mi trabajo, Padre. Porque solamente tú eres santo, 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 misericordioso, glorioso, Señor. Gracias, Padre, por ser más que bueno y más que suficiente, Señor. Amén, amén y amén. Paz a vos, amados hermanos, que la gracia y la misericordia de nuestro Padre Celestial esté siempre con todos ustedes. Amén. Shalom.